Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes, chicas, chicos? Los saludo, espero que estén muy bien, que todo esté bien en sus casas y que su familia también esté muy bien. Recuerden de seguir las recomendaciones de prevención en contra del COVID-19. Bueno, sin más, no quiero aburrirlos. La clase de hoy se va a tratar sobre el objetivo de aprendizaje de la unidad 1 que vimos, que es analizar un gas ideal, ¿ya? Como un modelo a describir. La clase pasada hemos visto lo que es un gas ideal en las condiciones físicas para que pueda ser un gas ideal o un real y las diferencias, y algunos experimentos que denotan cuáles son las leyes o los fenómenos que afectan a los gases. Hoy vamos a ver que vamos a aplicar las leyes macroscópicas de un gas ideal, ¿ya? Esas leyes macroscópicas del gas ideal tienen que ver primero con el entorno macroscópico de un gas ideal. ¿Qué es? Porque hay un entorno macroscópico y otro microscópico. Nosotros en física nos vamos a centrar en el macroscópico, pero el microscópico también lo vamos a tomar de la parte de la química termodinámica como de la física termodinámica. Entonces, lo microscópico y lo macroscópico, como ustedes lo ven aquí, ya tenemos el elemento, ya tenemos el elemento, ¿verdad? Y lo microscópico que nos lleva a una cuestión molecular y a otra cuestión química microscópica, ¿ya? A partir de ello, entonces, podemos decir que conociendo a la materia, así como las propiedades físico-químicas de los elementos y de los cuerpos, son observables en el campo macroscópico, ¿ya? Pero las mismas provienen de la configuración microscópica de cada elemento, ¿ya? Que les acaba confiriendo unas determinadas diferencias respecto a unas como la otra. ¿Cuál es el ejemplo? Lo que tengo aquí, la tabla periódica, ¿ya? Que es la descripción química de cada uno de los elementos con número atómico, peso atómico, número másico, ¿ya? Pero recuerden que esa característica química microscópica les da cualidades y propiedades físico-químicas macros. Siguiendo entonces, el nivel macroscópico, ¿sí?, describe la posición o el estado físico concreto de las partículas que integran un cuerpo. O sea, describe la posición o el estado físico, ¿ya?, de las partículas que integran ese cuerpo, pudiendo resumirse en una ecuación de estado que solo incluye magnitudes extensivas, o sea, magnitudes grandes, como el volumen, la longitud o la masa, y las magnitudes intensivas de promedio, que se llaman, como es la presión y la temperatura, que es a lo que nos vamos a abocar en esta clase de hoy. Cuando hablamos de un objeto, un fenómeno macroscópico, entonces hablamos también de dimensiones geométricas. Ya, por eso es macroscópico. Perdón la línea, pero son dimensiones geométricas. O las magnitudes ya físicas sobrepasan un cierto tamaño, son extremadamente visibles y grandes, ¿ya? Y a simple vista. Esos son los efectos macroscópicos para que nos empecemos a cuadrar con qué es lo que vamos a ver. En este sentido, entonces, vamos a ver ahora un video en donde describimos estas leyes macroscópicas a través de los efectos macroscópicos como el volumen, la temperatura, ¿ya?, y la presión, que son variables macros que se ven a simple vista, ¿ya? Y ahí vamos a ver esas tres leyes, ¿ya?, las leyes de Boyle, de Gay-Lussac, y vamos a ver cómo describir esa capacidad, esas cualidades de los gases ideales, ¿ya?, para aplicarlos a los reales en esas tres leyes, y cómo son las fórmulas que expresan esa macroscopia, ¿ya? Sin más, entonces, tomemos cuaderno,
y lápiz y tomemos notas, recuerden, para llevar un registro de todas las clases en su cuaderno porque van a ser evaluadas actitudinalmente. Pasemos al video inmediatamente. Las leyes de los gases son aquellas que describen las relaciones entre las variables presión, volumen, temperatura y cantidad de materia o moles. Son 4 leyes y una ecuación que se deduce a partir de ellas: la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro, de las cuales deriva la ecuación de los gases ideales. La ley de Boyle describe la relación entre presión y volumen, de manera que presión por volumen igual a una constante, o bien presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas con la cantidad constante es inversamente proporcional a la presión. Es de notar que también la temperatura permanece constante. Un ejemplo práctico puede ser la expansión de los globos meteorológicos al ascender. Estos en la superficie de la Tierra tienen un diámetro de aproximadamente 2 metros, y al subir a presiones más bajas llegan a ser del tamaño de una casa. La ley de Boyle puede corroborarse en el comportamiento del aire comprimido en el émbolo de una jeringa. Este es un sistema isotérmico, que quiere decir de temperatura constante. Y este es el gráfico de la ley de Boyle para la expansión de un gas ideal. La ley de Charles describe la relación entre volumen y temperatura, con la presión y la cantidad de moles constante, donde volumen sobre temperatura es una constante, o bien volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Un ejemplo es lo que le sucede al aire contenido en un globo cuando se le vierte nitrógeno líquido a una temperatura de alrededor de menos 200 grados Celsius. Para dimensionar la ley de Charles, en 2012 una adolescente británica tuvo que ser sometida a cirugía para ser extirpado su estómago por haber consumido un reducido volumen de nitrógeno líquido en un cóctel. Si el nitrógeno hubiera bullido, este se hubiera expandido y el abdomen de la muchacha habría estallado. La ley de Charles actúa sobre un sistema isobárico, es decir, a presión constante. Imaginemos una cantidad de volumen fija que es calentada a una llama. Este va a ser el comportamiento que tenga su volumen al aumentar la temperatura. La ley de Gay-Lussac describe la relación entre presión y temperatura, con volumen y cantidad de moles constante, donde presión sobre temperatura es una constante, o bien presión inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. En otras palabras, la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. En un recipiente cerrado puede medirse el comportamiento de un gas modificando la temperatura. La ley de Gay-Lussac actúa sobre un sistema isocórico, es decir, a volumen constante. Imaginemos este sencillo experimento donde recipientes cerrados que contienen una cantidad fija de aire son conectados a un manómetro y dispuestos en recipientes con agua a diferentes temperaturas.